Y como lo he anunciado, la presentación la va a realizar Tatiana Mora Villamil, integrante del Semillero de Investigación en Semiótica y además de eso, estudiante de posgrado de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador. Entonces, y diseñadora industrial de base, como muchos de nosotros acá. Entonces, bienvenida Tatiana. Mientras hacemos aquí el cambio de micrófonos, nos dan un segundo, por favor. Hola, todavía estamos aquí. Disculpe, lo que pasa es que últimamente hemos tenido tan mala comunicación que, Dios mío, entonces me toca estar pendiente. Aquí estoy con 3 pescadores para escuchar lo que tienen por decir. Muy bien, Ana. Muchas gracias, qué bueno que estén aquí pescadores, esa es la idea también, que sea como un diálogo como precisamente desde otros actores. Yo hago parte de la universidad, pero pues todo esto es como gracias a pues a los vínculos que he hecho precisamente como con las personas pescadoras. Yo trabajo en el Amazonas, entonces bueno, es un poco diferente el contexto tal vez con el Pacífico, pero después se van a dar cuenta que hay muchas relaciones y hay muchas cosas que tienen en común con la pesca desde la Amazonía y desde los ríos hasta los mares. Entonces, bueno, ya vamos a comenzar. Y pues, primero, muchas gracias por estar acá. Este espacio lo convoco desde, o bueno, con múltiples propósitos y también nace como de muchos espacios. Entre esos, nace también de el trabajo final para una clase que se llama Desarrollo y Alternativas al Desarrollo de la Maestría en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. También pues hablo desde el Semillero de Investigación en Semiótica, hablo también desde mi profesión como diseñadora industrial, desde mi trabajo como desde mi trabajo, digamos que he realizado con los pescadores en Leticia y también pues desde el grupo de Economía, Ambiente y Alternativas al Desarrollo, que también está aquí en la universidad. Entonces, primero quisiera comenzar precisamente como de dónde surgió como todo esto. Si bien yo estoy hablando un poco como desde la investigación y desde un ámbito académico, pues vale la pena siempre reflexionar como de dónde es que estamos, o bueno, cómo es que yo llegué como a este punto, ¿no? Y esto es gracias también como a la organización de pescadores artesanales del sistema lagunar de Yaguarcaca. Esto es un ecosistema de bosque inundable y son los humedales más cercanos a la ciudad de Leticia. Entonces, como vemos aquí en el mapa, pues Leticia queda como en la puntica misma como de todo el mapa de Colombia y pues es una ciudad que es fronteriza con Perú y Brasil. Entonces, bueno, este diálogo también está enmarcado como en la intención de la organización misma de pescadores de crear una escuela de artes de pesca para la defensa del bosque inundable. Esto surge también como de la necesidad de recuperar el conocimiento ecológico tradicional asociado a las artes de pesca y transmitirlo. Entonces, si bien aquí hay mucho, se va a hablar un poquito como desde la academia, también pues entender que esto ha nacido del conocimiento propio de los pescadores, que pues me han mostrado y me han compartido como una forma de aproximarme al mundo desde las artes de pesca. Entonces, bueno, pues gracias a esa experiencia y también como mi inquietud como diseñadora, me pregunté mucho sobre cómo es que se están aproximando o cómo nos estamos aproximando como a lo material, ¿no? Cómo se está entendiendo como esta relación entre sociedad y naturaleza. Entonces, y esto enmarcado también como en una crisis
¿sabes? En una policrisis donde la tecnología ha tenido como un papel muy importante a la hora de colonizar la naturaleza, ¿no? O sea, muchas de las crisis ambientales que vemos hoy en día surgen a raíz de problemas extractivistas, por ejemplo, y más allá de eso, surgen como de una forma muy particular de entender la naturaleza y la sociedad, inclusive de separarlas, ¿no? Porque también podemos decir que nosotros somos naturaleza. Y esta también es como una de las premisas que podemos, y que les voy a contar un poco después sobre cómo se ve la pesca desde este territorio. Entonces aquí existen 7 comunidades, entre esas están los pueblos indígenas Ticuna o Maguta, Cocama, Yagua, y también pues hay diferentes personas de diferentes partes del país y de otros países inclusive. Entonces, bueno, a mí también me preguntaban, bueno, ¿por qué hablar de tecnología, no? ¿Por qué hablar de tecnología cuando estamos refiriéndonos a las artes de pesca? Y es precisamente porque, o sea, recibí un comentario como hablar de tecnología es referirse como a cosas que están asociadas como con la modernidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si este concepto lo comenzamos como a quitarle un poquito como las bases y comenzar a flexibilizarlo pues en otros espacios, ¿no? Creo que nos permite reflexionar desde otros puntos de vista. Pero aún así pues vale la pena como preguntarnos acerca como de las nociones que están alrededor de cuando nos referimos a tecnología, ¿no? Y es que, o sea, en la actualidad decimos como vivimos en la era tecnológica, todo es tecnología. Desde que nos levantamos, espérame un momento. ¿Hay forma de aceptarlo? Ya. Listo. Entonces, como que desde que nos levantamos siempre estamos como en una constante como una textura tecnológica de la vida, ¿no? Como el despertador o, pues qué sé yo, o el computador, o también como otros objetos, por ejemplo, la ropa y estas cosas. Todo eso también se puede como considerar como tecnología. Y ahí es donde yo me pregunto, pues, ¿cómo debemos entender la tecnología? Y si pues, y digamos, cuáles son son las relaciones con la ciencia y la sociedad, cómo esto nos está afectando, ¿no? Nosotros diseñamos cosas, ¿no? Pero la tecnología o los objetos también nos están diseñando como a nosotros. Entonces, esta parte de la presentación va a ser un poquito como académica, y mil disculpas, pero creo que nos permite también ampliar un poco y reconocer como ciertas concepciones que tenemos cuando estamos hablando de tecnología. Entonces, digamos que lo podemos dividir en 2 grandes grupos, que son como los intelectualistas, que son los que se refieren más que todo como a una forma de conocimiento cuando están hablando de tecnología, y los artefactuales que hablan un poco sobre los objetos como tal, ¿sí? Como están enfocados precisamente como y le dan más importancia como a lo material. Entonces, una de las definiciones, por ejemplo, como más comunes es que la tecnología es conocimiento científico utilizado de forma práctica en la industria, por ejemplo, en el diseño de nuevas máquinas, o el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Entonces, como si se dan cuenta, tal vez como esta parte como intelectual está muy asociada precisamente como al conocimiento científico. Entonces, también se puede ver como una forma de organización social, y esto creo que es como una apertura un poco como de este concepto de tecnología, porque precisamente nos permite entender la tecnología como un mediador entre las personas, los artefactos, y también algunos objetos simbólicos, o órdenes simbólicos, o lenguajes inclusive, ¿sí? También lo podemos ver como un factor de producción, que esto nace muy desde la economía, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho como con este discurso también, que entre más tecnología es igual a más riqueza, y entre más riqueza es igual a más bienestar. También podemos verlo como una alianza entre la ciencia y la técnica. Después vamos a ver un poquito sobre qué tiene que ver la técnica y ciencia y tecnología, y por qué es importante tal vez hablar de esto. Pero digamos que es importante aquí resaltar que
Por ejemplo, las técnicas como artesanales o lo que se concibe como preindustrial, eso se le puede denominar técnica, pero a las técnicas industriales de base científica, a eso lo vamos a denominar tecnología. Entonces ya hay una categorización sobre qué es lo que se considera tecnología y qué se considera como una técnica o como un procedimiento otro, como aparte de la modernidad, ¿no? Desde lo artefactual, o sea, desde los objetos, pues lo podemos ver como un conjunto de productos, ¿no? De las técnicas, por ejemplo, una empresa tiene muchas máquinas, tiene muchos elementos que están trabajando como en un cierto orden, ¿no? También te podemos verlo como una configuración que funciona, por ejemplo, las partes de una máquina, o sea, sí, pues me refiero mucho a la máquina porque es como la concepción como muy común que se tiene. Por ejemplo, las partes de una máquina y su configuración también se pueden como concebir como tecnología, también como símbolo. Y ahí en esa parte de como símbolo también podemos como crear muchos discursos de progreso, de supremacía, de modernidad, inclusive de masculinidad, ¿no? Entonces esto está muy adjunto como a estos discursos de que si no hay progreso tecnológico puede haber pues un atraso social, por ejemplo. O, y bueno, digamos que estos discursos pueden mover como muchas masas sociales en general. O también como arte. Y el arte, y esto es como una parte que nos toca mucho como a la profesión del diseño industrial, pero realmente lo que une como el arte y la tecnología es precisamente la técnica, así como para hacer arte, pues es necesario aplicar como alguna técnica. Entonces, más allá de decir como que la tecnología, bueno, el quehacer artístico puede ser tecnológico, es más bien como resaltar que de pronto el arte también puede como influenciar mucho como a la tecnología. Entonces, es importante también como hablar un poco sobre la concepción tradicional, aunque ya la vimos como en algunas nociones, es importante como hacer como hincapié como en algunas cosas. Entonces, desde la tecnología, desde esta concepción tradicional, lo que hace es separar aspectos internos de los externos y sobre todo como se piensa mucho desde el incremento de la eficiencia. Entonces, una cosa es como esta labor del ingeniero, ¿no? Del ingeniero que tiene como el deber de hacer funcionar algo mucho mejor y eso va asociado como a la eficiencia, ¿no? Y también va asociado como a la solución de problemas técnicos. Entonces, esto también tiene que ver con lo que se concibe como neutral, o sea, y tiene que ver con esta frase de que una herramienta, por ejemplo, no es mala ni buena, sino que depende de la persona a quien la use o el contexto en el que se use, ¿no? Entonces le da cierta neutralidad como a la concepción de tecnología, ¿no? Por ejemplo, la ciencia siempre busca como la verdad. Entonces, por lo mismo lado está esta concepción tradicional de la tecnología, ¿sí? Y eso tiene que ver con una visión triunfalista, un esencialista, ¿no? Que tiene que ver con un progreso humano y también hablamos como de un determinismo tecnológico, entonces como la misma tecnología es la que tiene que cambiar para poder hacer un cambio social, ¿no? No es como que la sociedad como que influye en la tecnología, sino que se siente como un ente externo que nos está influyendo como a nosotros. Y por eso es que, digamos que para su correcto funcionamiento hay que respetar su autonomía, ¿no? Como su progreso lineal. Eso es lo que un poco se puede concebir como desde lo tradicional, aunque hay muchas concepciones y pues bueno, también se han creado como múltiples alternativas alrededor como lo que se puede concebir como tecnología. Y pues bueno, otra cosa como súper importante para conversar es sobre ciencia, tecnología y técnica, como esta alianza que hay
Entonces, como ya les decía, como la técnica, entonces se hace solo referencia a algunas habilidades, artefactos desarrollados sin ayuda del conocimiento científico. Pero en cambio la tecnología, pues sí utilizaría como este conocimiento científico. Entonces, ahí podemos partir de que, digamos que la base de esto es como antes, la especie humana ya, digamos que realizaba ciertos procesos técnicos, ¿sí? Digamos que el ser humano ha creado artefactos técnicos con anterioridad al surgimiento de la ciencia. O sea, nosotros creería que ya hacíamos tecnología antes, inclusive. Entonces, bueno, aquí es donde tal vez como vale la pena como reflexionar sobre qué es lo que ha pasado entre la relación entre ciencia y tecnología. Ya casi no se puede como discernir, ¿no? Como la ciencia contemporánea pues cada vez está más orientada como a los objetos prácticos, ¿no? Que esto tiene que ver como las ganas de acumular, inclusive como del capitalismo, ¿no? Y también la tecnología cada vez más depende como de la actividad del conocimiento científico. Bueno, entonces, ¿qué se puede criticar un poco como desde la academia? Precisamente lo que les decía, como que la tecnología no es una fuerza exógena que tuve en el ser humano, sino que tiene lugar en contextos sociopolíticos concretos. Y esto tiene que ver que también la supuesta neutralidad de la tecnología, realmente no. O sea, la tecnología está condicionada por valores, por intereses y por relaciones de poder. Eso lo vemos también como con la creación de la IA, ¿no? Sobre cómo la IA, por ejemplo, está priorizando o le está dando más importancia a cierto tipo de conocimientos que son como los hegemónicos, los que más se repiten, ¿sí? O inclusive como en las comunicaciones, ¿no? Como todo lo que ha pasado como en esta era como digital. Entonces, claro, la tecnología normalmente pues es identificada con la industria y también con la ciencia occidental, pero pues limita su comprensión desde otras formas de conocimiento y deja de lado pues su base social de funcionamiento, que puede ser, por ejemplo, que sea compartible, que, no sé, su adaptabilidad como a otro tipo de contextos, ¿no? Que deja también, por ejemplo, la ética y la moral de lado, ¿sí? Inclusive lo espiritual, ¿no? O sea, creo que lo espiritual también, digamos que nos da ciertos valores, pues para relacionarnos en general como con el mundo. Entonces, claro, esta representación construida en torno a esto está marcada por conflictos y tensiones que confrontan diversas formas de entender, interactuar y actuar en la relación con la naturaleza. Entonces, las crisis que estamos viviendo ahorita, si bien son ambientales, también son crisis civilizatorias, son crisis de cómo estamos entendiendo lo otro, ¿sí? Y cómo esas otras formas de pensar, que pueden ser desde los pescadores, pueden ser desde otras culturas, pueden ser desde otros territorios, pues están chocando como a una homogeneización propia como de un sistema que todo lo quiere como homogeneizar, modernizar y pues vende un discurso muy lineal sobre lo que es el bienestar, por ejemplo. Entonces, esto es una frase que me lleva un poco como a la reflexión de que, bueno, la voy a leer, dice, la instrumentalidad se considera una característica fundamental de la tecnología, pero si indagamos paso por paso en lo que la tecnología es en el fondo, entonces deberíamos llegar a la conclusión de que es un modo de revelar la realidad. La tecnología no es en ese sentido un mero medio para alcanzar un fin, la tecnología es un modo de revelar. Y digamos que esto me conduce un poco como a este tipo de contextos amazónicos, donde las aproximaciones que se tienen como al mundo, por ejemplo, de la pesca o del agua, son muy distintas y vienen como desde distintas creencias. Entonces, aquí sí voy a hablar un poco más como del territorio, de lo que pues, he conocido como desde las artes de pesca y desde estos pescadores. Importante pues reconocer como los conflictos que están alrededor como de este territorio, porque eso también ha configurado muchas cosas. Entre esas, la integración de la economía
en los mercados locales y nacionales, como que ha derivado también como en una sobreexplotación pesquera. ¿Sí? Leticia es una ciudad donde es como el puerto pesquero como de una de las partes del río Amazonas. Entonces, claro, gente de Brasil, gente de Perú también vienen a comprar su pescado, a pescar. Y eso también ha marcado, por ejemplo, la adopción de técnicas de pesca no tradicionales o nuevas tecnologías pues, modernas. Por ejemplo, la malla. La malla, ellos no la consideran como un arte de pesca tradicional, sino es una técnica de pesca que llegó mucho después y llegó precisamente con este auge de la pesca, que es uno de los auges que no se ha ido del territorio. Hubo como la sobreexplotación del caucho, de las pieles, pero la pesca es algo que sigue muy presente como en este territorio. Y algo muy interesante y que vale la pena como resaltar es que la práctica pesquera, si bien estamos hablando de coger pescado, también estamos hablando sobre las prácticas culturales que están alrededor de esta pesca. Y esto tiene que ver un poco con la pérdida de la cultura y la ausencia de los rituales que mantienen el equilibrio con el territorio. ¿Sí? O sea, aquí es donde nosotros podemos decir como, listo, no estamos haciendo artes de pesca, no se están haciendo artes de pesca, pero es que no es solo eso, no es solo que ya no se estén haciendo artes de pesca, sino porque no, o sea, que estamos perdiendo desde nuestra cultura, desde nuestras prácticas ancestrales, ¿sí? Bueno, y esto es esto se le llaman como palincestos. Entonces lo que hicimos con los pescadores fue precisamente marcar un antes y un después. Antes, que es como la imagen que tenemos como a la izquierda, hablábamos sobre la abundancia de los peces y los animales. También, digamos que algo que me parece como muy importante es que cuando estamos hablando de artes de pesca, estamos hablando no solo de cómo una persona hace un arte de pesca, sino el paso a paso. Estamos hablando también de cómo se usa y también estamos hablando de su conocimiento ecológico tradicional. Entonces, ellos son los que saben cómo, en qué lugares ir a pescar, en qué lugares no, dónde están, por ejemplo, las madres de agua, ¿sí? Que son como estos seres que permiten, de hecho, cuidan a los peces y cuidan también los lagos y cuidan de que no se sequen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, detrás de un arte de pesca o de un objeto, de este objeto como material, hay todo un conocimiento de no solo de cómo se usa, cómo se fabrica, sino dónde se usa, cuáles son las narraciones, y tiene que ver mucho con lo espiritual también, cuáles son las narraciones, cuáles son las prohibiciones, por ejemplo, que no se debería hacer, que sí se debería hacer, como el conocimiento de los pulsos de agua, por ejemplo, en la región amazónica, y también porque estamos muy cerca como a la línea ecuatorial, se vive como temporadas de aguas, se viven 4 temporadas, y eso es gracias a los pulsos de inundación. Entonces se viven aguas altas, aguas en ascenso, bueno, en este caso sería aguas altas, aguas en descenso, aguas bajas y aguas en ascenso, ¿sí? Entonces, el entendimiento de estos pulsos de inundación también se ve reflejado a través de las artes de pesca. Entonces, como por ejemplo, la atarraya solo la usamos cuando es aguas bajas o aguas en descenso. ¿Por qué? Porque de esa manera pues garantizo que hayan más peces en los lagos porque quedan atrapados, ¿no? Entonces en aguas bajas, digamos, se inunda el bosque inundable, los peces entran, se conectan, todos, digamos que surge y se sigue como este ciclo como reproducción de los peces, pero cuando bajan, entonces ya quedan atrapados algunos peces y ahí es donde la oportunidad de usar una atarraya y es mucho más efectiva que en aguas altas, por ejemplo. Y pues a la derecha pues vemos como también como un poco la concepción que tienen ahorita como desde la pesca y desde lo que todo está relacionado con la pesca, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, ahí dice, hay más turistas que pescado, hay menos artes tradicionales, como por ejemplo la flecha, hay cambios en los ciclos de inundación, también importantes como... desde esta concepción hay abuelos que dicen como es que el cambio,
en estos ciclos de inundación, de sequías más densas o bueno, más complejas como en la Amazonía, es también porque hemos perdido nuestras prácticas culturales, ¿sí? Los bailes que armonizaban con el territorio y pues digamos que también ayudaban a crear como un común. Entonces, estos son como algunas imágenes precisamente como de esas otras materialidades, donde por ejemplo el cuerpo también se puede ver como algún tipo, o sea, se puede ver como una tecnología, ¿no? Como, claro, yo puedo como saber cuál es el paso a paso de cómo se construye un arpón, pero ahora vaya y úselo. Eso es muy distinto. Y ahora vaya y coja pez, pique pez. O sea, puede que yo también sepa cómo lanzarlo, pero no voy a coger pez porque o no estoy en el lugar, o estoy salada, o pues bueno, digamos que hay muchas narraciones y hay muchas como creencias como alrededor de esto. Y aquí para comprender un poco cómo se entienden las artes de pesca desde otros sistemas de conocimiento, donde inclusive se ve, por ejemplo, bueno, comenzamos a ver que se les da una connotación de vivo a los objetos. Eso también como es algo como muy particular y muy propio como de este sistema de conocimiento, que pues precisamente lo que hace es no son como conocimientos separados, sino que integran lo espiritual, lo cultural, lo ecológico inclusive, y lo material en este caso, desde las artes de pesca. Entonces, prefiero como que leer esto, que son palabras de Abel Santos. Él es maguta, es ticuna y es también pues, es profe de la Universidad Nacional en Amazonía, y nos habla un poquito sobre lo vivo y las artes de pesca. Entonces dice, lo vivo desde la percepción de los magutagu, todo lo que existe está vivo. Es así que los elementos y materiales del medio tienen vida, están vivos sin importar su estado o situación en que se encuentren. Por otro lado, están vivos porque tienen nae, energía, esencia, entidad de vida. Es este principio lo que lo hacen seres existentes y vivientes. Es ahí que los magutagu dicen que todos tienen nae. Si todos tienen esta entidad, todos tienen dueño. Por lo tanto, las artes de pesca también lo son. Son vivos, tienen nae y tienen dueño, porque al ser usados por personas se convierten en seres con nae del o la pescadora, porque adquirieron y se han alimentado de su sustancia, olor, calor, humor, sabor, esencia, fuerza, saber, vida y pensamiento de la persona que usa estas artes. Se convierten en partes inalienables de su corporalidad. Ellos se convierten en seres vivientes que obedecen al dueño. Por eso muchas veces hay que conversar con ellos, protegerlos, curarlos y guardarlos en lugares. Por eso otras personas no pueden usarlos sin el consentimiento del dueño, porque pueden enfermarse y no cumplir sus funciones. Es ahí que estas artes fallan y no capturan peces. Cuando se presentan estas cuestiones, los pescadores realizan baños a las artes de pesca y a ellos mismos para que se borre o se quite la mala suerte o la saladera, como comúnmente se conoce. Ante los ojos de cualquiera son flechas, varas de pescar, anzuelos, trampas, pero en el más allá, en el conocimiento de los mayores, de las mayores y los mayores, estos son seres que cumplen sus funciones de cacería, son armas que van a quitar la vida a otros seres, y por eso siempre se debe pedir permiso a los dueños de los peces, a Yeguay, a Aurimacachi, a Omacha, a Taú, a Naú, para que la cacería y la pesca sea equilibrada. Bueno, y o sea, precisamente, entonces aquí vemos como inclusive esta separación entre sociedad y naturaleza pues se ve como diluida, ¿no? Como en este tipo de sistemas de conocimiento. Entonces vemos, por ejemplo, en el dibujo de arriba a la izquierda, la palabra maguta, por ejemplo, significa pueblo que fue pescado con vara.
Y eso es un dibujo que muestra cómo Joy e Ipi precisamente pescaron. Ellos antes eran peces y crearon, y ese es el origen del pueblo Maguta como tal. En el dibujo de al lado vemos como, por ejemplo, la boa negra. La boa negra es la madre de los peces. A ella es la que se le debe pedir permiso, ¿sí? Sin ella los lagos se secarían. Y bueno, y así hay un montón como de relacionamientos, no solo con narraciones, sino con técnicas para usar estas artes de pesca, para ir a buscar los materiales, para fabricarlas, pero también para ir a pescar, para curarlas. Y eso. Entonces, ¿qué nos enseñan o qué nos pueden enseñar como estas artes de pesca y qué nos puede aportar como en esta discusión sobre qué es lo que se puede considerar tecnología o no, o a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de tecnología? Entonces, por ejemplo, entender estas artes de pesca como herramientas que no solo están diseñadas para la captura de peces, sino precisamente son como herramientas que permiten un diálogo con el agua, con los ciclos reproductivos y los espíritus del territorio. Sí, son particularidades muy propias de estas territorialidades, ¿no? Un territorio no solo es como un pedazo como de terreno como limitado, sino también hay unas condiciones socioculturales muy específicas y hay unas subjetividades que se crean como gracias como a este relacionamiento, ¿no? El yo pescador. También desdibujan los límites convencionales entre lo natural y lo social, y esto también tiene que ver con, por ejemplo, darle agencia a los objetos, de darle vida, ¿no? Un objeto se enferma, un arte de pesca se enferma, pero también se cura, pero también, pues, o sea, significa como muchas otras cosas que tienen que ver inclusive con el origen, ¿no? Como, y bueno, también nos permite reflexionar sobre las categorías de lo moderno y lo tradicional. Digamos que esto hace parte un poco más como de mi investigación, porque sí he encontrado como un poco dificultades pues para considerar qué es lo tradicional y qué es lo moderno. Lo he utilizado más como a modo de, por ejemplo, las tecnologías modernas son las que priorizan su eficiencia encima de lo cultural o lo social o lo espiritual, ¿sí? Eso podría ser, y eso lo estoy utilizando yo. Pero realmente, digamos, si lo moderno se refiere como a algún tipo de innovación, pues muchas culturas ya han creado muchas cosas desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, precisamente nos permiten comenzar como a decir, bueno, ¿qué es lo moderno y qué es lo tradicional, no? Desde hace cuánto existen, por ejemplo, estas artes de pesca y son más eficientes, por ejemplo, si es que de eso se trata, ¿no? De hacer alguna innovación. Entonces, bueno, eso como desde ese punto de vista. Y también lo que les decía, ¿no? Como que nacen de un sistema integrado de conocimientos, integra también el significado simbólico de estos territorios y no tiene, digamos, un fin primario de control de la naturaleza, sino también es como un constante diálogo con ella. Sino que también es un constante diálogo con ella, sobre todo en estas artes de pesca, porque, digamos, hay estas artes de pesca, por ejemplo, y aquí les cuento como lo que me han dicho como los pescadores, son selectivas, ¿no? Eso quiere decir que yo, digamos, si fuera pescadora, yo tenía la posibilidad de escoger qué pez, pues iba yo a pescar, ¿no? Como hoy me dieron ganas de un tucunaré, voy a ir a donde están los tucunarés y voy a pescarlo con, no sé, la flecha, por ejemplo. Pero digamos que esto se ha venido cambiando precisamente por la escasez y las afectaciones ecológicas del territorio por la sobrepesca. Entonces, por ejemplo, cuando tú usas una malla, claro, aseguras que todos los peces caigan, pero pues también interrumpes como el ciclo de los peces, ¿no? Porque pues ahí también caen pececitos pequeños, los alevinos, ¿sí? Entonces, vemos como tal vez desde una afectación como muy ecológica al territorio, desde la explotación pesquera, pues también van cambiando
no solo como cuestiones de soberanía alimentaria, sino también culturales, ¿no? Entonces ya los abuelos no enseñan a hacer artes de pesca, sino que tal vez todos estamos aprendiendo cómo a tejer artes, o a tejer mallas, por ejemplo. Entonces ya, por ejemplo, el arco y la flecha, que son artes de pesca que aparecen en las narraciones de origen. Entonces ya no enseño esa historia de origen, sino que entonces ya pues uso como otras artes de pesca y bueno, eso es lo que digamos que pasa como en el territorio. Y un poco como de consideraciones finales para tiempos de crisis, o sea, si bien esto es, claro, nosotros no somos como indígenas, pues no tenemos como algunas creencias, no sabemos, no tenemos todos los secretos, pues, y eso está muy bien, supongo. Pero creo que, digamos que hacer este tipo de reflexiones y hacer como este tipo de diálogo de saberes nos permite pensar precisamente en los valores éticos y los criterios de diseño, pues que podrían estar centrados, por ejemplo, en las relaciones, en ver las tecnologías no solo como artefactos, sino como en relación, ¿sí? De cómo nos estamos vinculando con el entorno, entre nosotros y con lo otro. También podemos pensar como en cuestiones de adaptabilidad y no adaptabilidad como entendida como nos la han enseñado, sino una adaptabilidad también que tenga en cuenta un contexto social y cultural, ¿sí? Donde si estamos en un territorio, pues con cierto tipo como de comunidad, pues intentamos también como con qué sistemas de conocimiento nos vamos a encontrar y tal vez pues sean como más respetuosos con esto. También obviamente sobre lo biológico, si se puede decir, la biointeracción. Pero más allá de eso, es como, sí haría mucho hincapié sobre precisamente lo cultural y lo espiritual, que creo que es muy importante como en este tipo de territorios. Y bueno, obviamente pues tecnologías que no dominen, sino que potencian la capacidad pues de las comunidades precisamente de decidir y hacer desde sus propios marcos culturales y ecológicos. Y bueno, pues eso sería todo por ahora. Y ya, muchas gracias a todos por venir. Y también a la gente que está en vivo, muchas gracias por venir. Si tienen algún comentario, si tienen alguna reflexión, por ejemplo, Ana, si se te ocurrió algo, también desde tu territorio, desde tu propio quehacer como pescadora en el Pacífico, también está genial. Entonces, si quieres, ¿aquí hay alguien? Nicolás. Bueno, entonces, yo preguntaba, pero si quieres, dale, Nicolás. Sí, pues bueno, primero que nada, pues felicitarte porque pues es un trabajo pues súper completo, pero más allá de eso como que se me generaba la duda respecto a, o sea, me pareció muy interesante este concepto de tecnología tradicional y tecnología moderna, como lo estás abordando, y me gustaría saber si puedes como ahondar un poquito pues cómo llegaste tú como pues sí, a ese cabezazo, a esa conceptualización tan como chévere de, pues sí, de eso. Eso, como llegué como a precisamente preguntarme sobre lo tecnológico como moderno y lo tradicional. Ajá, exacto. ¿Y cómo lograste trazar como esa diferenciación? Pues un poquito resumen, ¿no? Tampoco, pues... No, es que digamos que ese también fue o sea, eso fue una pregunta de investigación que se sigue como retroalimentando un montón. O sea, una parte fue como, obviamente yo como persona que estudió, por ejemplo, diseño industrial, que también usa un celular, que también está como ante todo este montón como de tecnología y de sistemas tecnológicos que no están como constantemente, con los que estamos interactuando constantemente. Y después también estoy yo con los pescadores, viendo cómo hacen sus artes de pesca, la diferencia que hay, ¿no?
sobre los valores o cómo se están refiriendo como a la naturaleza, lo que ellos me cuentan, ir a pescar con ellos. O sea, ha sido como algo como muy complejo de poner en términos académicos. O sea, yo, digamos, para el desarrollo de la tesis, lo que hice fue como hacer un pequeño nota a pie de página, que es como lo que se está considerando como tecnología o como lo moderno y como lo tradicional, es una forma para precisamente crear más reflexiones al respecto, no para compararlos y crear diferenciación. ¿Sí? O sea, creo que eso es algo que se va a ir resolviendo como a medida de que yo vaya como hablando más, investigando más, reflexionando más, leyendo más. Pero sí, pues decirte que fue como bien complejo poner como esa distinción. Hasta el día de hoy la pongo de esta manera, pero es una manera que me permite generar el planteamiento y puede que en un futuro como que esa distinción ya no se haga y lo que haga es hablar, por ejemplo, sobre hibridaciones y tensiones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, por donde va hasta ahorita, eso no lo puse, pero donde va hasta ahorita es como quisiera hablar sobre lo que se puede hibridar, sobre cómo sistemas sociotécnicos dentro de la pesca, o bueno, de la pesca y sobre los sistemas sociotécnicos como modernos, como en qué cosas se tensionan y en qué cosas se hibridan, ¿sí? Como que estamos perdiendo, pero también que está cambiando, ¿sí? Intentando no categorizarlo entre lo bueno y lo malo, sino pues preguntándole propiamente como a los pescadores qué es lo que ellos consideran o qué es lo que ha sido beneficioso o no beneficioso como de estas interacciones entre este tipo de tecnologías. Eso. Gracias, Brian. Sí, está muy chévere. Muchísimas gracias. No sé si alguno aquí más tenga algún comentario. Se acerca para hablar en el micrófono. ¿Alguno? Bueno, acércate. Buenas, bueno, mi nombre es Gabriel, pues yo conozco ya el trabajo de Tatiana, venimos trabajando pues allá en la sede de Leticia, y tenía una pregunta como que a mí me ha despertado mucha curiosidad. Yo también trabajo en el mundo de la pesca, justamente con unos artefactos muy específicos que son las trampas, y recientemente hice pues como un trabajo sobre esto de tomarse las artes de pesca en serio, porque han habido muchas curadurías recientemente en exposiciones en el Banco de la República, ahorita hay una en el Colombo Americano, donde incluso ayer se inauguró la retrospectiva de Carolina Caicedo, que es una artista que también utiliza atarrayas gigantes en sus obras. Entonces, ¿cómo nos podemos tomar en serio esto de las artes de pesca? Es decir, ¿en qué momento estos artefactos también son dispositivos artísticos, son dispositivos estéticos? Y hasta qué punto también es peligroso, digamos, sobreestetizarlos, sacarlos de su contexto de utilización, de uso, de producción, y situarlos en un espacio diferente que puede ser una galería, un museo, donde empieza a funcionar de una forma muy diferente ese objeto. Pero, por ejemplo, en base también a la exposición que hicieron de Pulsos del Agua, ¿cómo has pensado esta relación de extraer estos objetos, ponerlos en contextos expositivos? Y eso. Buena pregunta, gracias. Sí, bueno, eso tal vez fue algo que no me puse como en la presentación, porque esto es como un poquito más investigativo, pero precisamente con la organización de TICA lo que hicimos fue diseñar un tipo de curaduría o museografía precisamente desde las artes de pesca. Entonces, algo que nos parecía muy importante, y esto es una reflexión del profesor Abel, él nos decía cómo vamos a mostrar lo que verdaderamente son las artes de pesca, ¿sí? ¿Y qué fue mostrar eso? Es mostrar el arte de pesca que ya ha sido usada, ya picó pescado, y eso es, digamos, lo que hace es como visibilizar esta parte de que el arte de pesca está viva, ¿no? No solo, digamos, que ya haya cogido pescado, sino también cómo la estás ubicando como en los espacios. Y eso fue una reflexión como muy importante.
para los Maguta, como todo tiene un origen. Y desde esa premisa fue que nosotros intentamos diseñar esa museografía. Partimos precisamente de la boa, que es la madre de los peces, pero también partimos como de la narración. Y desde ahí fue todo un conjunto como de, ¿cómo decirlo?, como escenarios que precisamente no colocaban como el arte de pesca ahí solita, como en un lugar como prístimo, ¿no?, como en un fondo blanco, pues, sino que la pusimos como, por ejemplo, en la manera en la que se carga en la canoa, ¿no? Y eso fue algo como muy, muy curioso también porque precisamente desde Pulsos de Agua, que fue como un proyecto que se realizó aquí con como varias sedes, hicimos como otra muestra museográfica ya mostrando como qué fue lo que se realizó en esta Escuela de Artes de Pesca y decían como no, pero es que esa canoa está muy llena, está llena de cosas, está desorganizada y yo como así, o sea, así es que se están llevando los objetos en la canoa y no lo monté yo, lo monté con un montón de pescadores que ellos son los que afirman que es que así es. Y digamos que eso también y lo he escuchado mucho también en estos contextos amazónicos, y es como, queremos que un abuelo mire esto y diga, es que así es que se llevan las cosas, así es que se pesca, esto es de verdad, esto es una realidad. Entonces, también nos hacía como esa reflexión el profe Abel, es como una máscara que usan, por ejemplo, para hacer un baile. Entonces nos mostraba solo la cabeza y era como, ¿y esto qué le falta? Y todos decían como un montón de cosas, pero es como, falta precisamente toda la otra parte del traje, pero también falta los otros elementos que están como en esta armonización como del baile, que es, justo hablábamos del baile de la pubertad. Entonces, claro, ahí no solo está como las máscaras, sino también, por ejemplo, hay otras coronas, hay otros elementos, que la caguana, que inclusive alimentos, ¿no? Y así mismo lo intentamos hacer allá, o sea, pusimos como estas artes de pesca, no solo como en relación al origen, sino en relación a la canoa, que es lo que realmente está articulando también todas estas artes de pesca, también en relación a los peces, hacia las temporadas de aguas altas, aguas bajas. Bueno, eso fue como bastante como una curaduría muy interesante, pero es precisamente, pues esa es la reflexión, no es vincular como el objeto como de su contexto, sino entenderlo profundamente como desde los pescadores, y ese fue también un ejercicio de diseño con los pescadores. Y eso por ese lado. Bueno, mi nombre es Manuel. A mí me surge me genera como mucha, pues como me parece muy interesante la forma como, digamos, este tipo de acercamientos a la tecnología de una forma más amplia de lo que solemos entenderlo bajo, digamos, en el contexto urbano, moderno, occidental, porque digamos que permite también como encontrar ciertas conexiones, digamos, con lo que podría ser como esta reflexión final que hace Tatiana, como digamos, que podemos aprender también de estos otros sistemas, de entender la tecnología, mucho más allá de un sentido utilitarista, mucho más allá de un sentido de la eficiencia, y también como entender la tecnología a partir, digamos, de un sentido también bajo la forma como entendemos nuestras vidas. Entonces, como que me parece muy interesante de qué forma, digamos, tú crees que se podría como generar estos acercamientos o continuar haciéndolos, o sea, como hacia otros contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un ejercicio de eso, pero de qué forma también se puede profundizar como a estas otras formas de entender, que creo que puede ayudar como un montón a podernos también cuestionar en nuestros propios contextos de qué forma usamos la tecnología, hasta qué punto la eficiencia como único criterio es lo único que importa a la hora de usar tecnología, hasta qué punto, por ejemplo, podemos nosotros limitar el consumo, digamos, de energía, de artefactos, de internet, con todo lo con todo lo que eso implica, digamos, en términos ambientales, a partir, digamos, de un entendimiento mucho más profundo de poder darle un sentido
como también a los artefactos y a lo que usamos en el día a día. Gracias. Bueno, es bien complejo porque creo que este tipo como de intenciones son, o sea, se pueden abordar desde muchos otros campos, o sea, desde muchos campos, y como hay muchos espacios de disputa, ¿no? Uno, claramente, es el personal, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha movido un montón sobre esto, o sea, no solo es como yo como, no sé, diseñadora o yo como maestrante, sino yo como persona que tiene cierta afinidad como con el agua o con la naturaleza o con el bosque inundable propio. Entonces, como esos como cuestionamientos personales, creo que pues se puede partir como desde ahí, y eso es como un campo también que vale la pena como disputar y reflexionar al respecto. Otro, por ejemplo, puede ser desde lo político, y eso es algo eso es algo que ha hecho mucho esta organización TICA, la de pescadores. O sea, ellos lucharon un montón de tiempo para que la UNAP, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, los reconociera, y no solo los reconociera a ellos como entidades ambientales, como en su territorio, sino que también reconociera sus acuerdos de pesca, ¿sí? Y esto tiene que ver también inclusive como con una protección propia como a su... o una preservación como de su conocimiento social, como las artes de pesca, ¿no? Y dentro de estos acuerdos de pesca, por ejemplo, también está el no pescar en lugares sagrados, ¿no? Porque ellos saben que ahí hay una boa, por ejemplo, y que si pescan ahí y pueden llegar a matar esa boa, se seca el lago, ¿sí? Y de eso depende como su vida. Entonces, ese ámbito político creo que también vale la pena como disputarlo, y desde ahí es, por ejemplo, es un ejemplo de cómo TICA pues lo ha realizado. Y así pues también, por ejemplo, esto desde la academia, ¿no? Intentar, por ejemplo, o lo que estoy intentando yo hoy, que es como coger como este concepto como desde la tecnología, tal vez intentar hacer como un tipo de diálogo de saberes y pues ir reflexionando como al respecto y aportando como a la discusión, que si bien la academia siento que tiene como, no sé, como todo, ¿no? Como, creo que tiene como un papel importante como en este tipo de cuestiones. Creo que también son espacios como a disputar, sobre todo también desde diferentes disciplinas, y bueno. Y así pues como que podemos ir escalando como estas intenciones, estos sentires también, ¿no? Como hablar desde los sentires, desde el cuerpo, desde las territorialidades, por ejemplo, creo que también es una forma muy interesante como de como seguir transmitiendo como esta idea de ver la tecnología como algo distinto, y también darle importancia a las relaciones materiales que estamos construyendo pues cotidianamente, como yo como individuo, yo como en la sociedad, o en mi, no sé, en mi barrio, yo en mi trabajo, yo en mi, no sé, en mi organización, en mi comunidad, y eso. ¿Te habías alzado la mano, Jesús? Sí, acércate. Bueno, buenos días. Iván es mi nombre. Pues creo que algo has como ya comentado en las últimas dos intervenciones, pero si pudieras volver al tema de la ética, creo, relacionado un poco justamente con la estética, si pues te has topado como con esa relación. Y bueno, has mencionado como el asunto político, entonces, bueno, ¿no? Ya como algo creo que has tocado, si pudieras como redondear esa tríada de conceptos, ¿cómo los viste jugar en tu investigación? La estética. Ajá.
La Sí, ética y lo político. Oye, gracias. gracias. Ay, no. Qué buena pregunta. Creo que, o sea, todavía no he profundizado un poco sobre lo estético, lo ético y lo político. Lo político tal vez un poquito más, precisamente pues por la maestría en ecología política, porque desde allí nos hacen analizar, por ejemplo, cómo a través, bueno, cuáles son las relaciones de poder en conflictos ambientales o socioambientales, pero digamos hay otro campo que me parece como muy interesante analizar desde lo político y es precisamente como desde los objetos también hay relaciones de poder, ¿sí? Y no solo eso, sino cómo nos están develando formas en las que yo estoy entendiendo la naturaleza y si la estoy entendiendo como desde algo que está como externo a mí o lo estoy entendiendo como desde otros puntos de vista. Eso a mí se me hace como desde lo político, desde la estética y la ética. Eso sí me ha parecido un poco complejo. Desde la ética me lo he cuestionado un montón como en el quehacer de, como investigadora, ¿no? Como, o sea, reconociendo como este concepto como interseccionalidad, reconociendo que soy como, nací en una ciudad, vengo de la universidad, tengo ciertos privilegios, por ejemplo, que estoy hablando desde cierta como posición de poder, pues porque estoy dentro de la academia, pero pues, o sea, también reflexionando mucho sobre de dónde estoy hablando, desde dónde estoy hablando, desde dónde están haciendo como este conocimiento que siento que no es mío, pero también eso no significa que no, pues quisiera como abordarlo, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que le respondí a Manuel, que es como tener esa posicionalidad también me ayuda a mí a disputar ciertos espacios como académicos, ¿no? Ir abriendo como brechas como en lo que esté, inclusive desde en la academia propia, ¿no? Porque pues tenemos como muy mala fama de precisamente cómo hacer apropiación como de cierto tipo de conocimientos, pero pues siempre intento hacerlo como desde la reciprocidad y como desde el vínculo mismo o desde mi propia posicionalidad que tiene que ver con cosas políticas, pero también con mis sentires propios, el cariño que yo le tengo como a las personas con las que me he vinculado allá en la Amazonía, los momentos que hemos pasado, o sea, la ayuda que ellos me han dado y yo les he brindado también. Intento que eso siempre esté como por encima, pero bueno, es difícil, ¿no? Como que hay que vivir también como en esa contradicción y bueno, es un poco complejo. Y es de la estética, y no sabría cómo responderte ahí, más allá, por ejemplo, de lo que te hablé como de o lo que les hablé de entender, por ejemplo, la curaduría como de este tipo de artes de pesca, ¿no? Que eso creo que me pareció como muy interesante desde lo estético, pero yo sé que eso, la estética va un poquito más allá y vale la pena investigar un poquito más. Tenía una pregunta también en relación pues, con las que ustedes han hecho, Iván y Gabriel. Porque sí recoge un poco las preocupaciones que tenemos acá de evitar, que hemos hablado ya aquí, cómo hacemos que el rol de la academia no sea más una fuerza de ocupación, como lo hemos dicho acá, como son otras fuerzas de ocupación violenta. Estas son palabras de Arturo Escobar, que es quien dice que la academia es una fuerza de ocupación poniéndola al nivel pues, de las fuerzas que quieren despojar territorios, fuerzas armadas legales e ilegales, que quieren despojar territorios. A ese nivel puso Arturo Escobar a la academia, digo, es una fuerza de ocupación, pero en este caso ocupación y apropiación epistémica. Entonces llegan allá y ponen sus valores epistémicos, ese es el nivel de ocupación, y además también extraen, como ya lo mencionó Gabriel, para venir y extraer. Entonces en ese sentido mi pregunta iba por ese lado. Tú que has estado allá en la comunidad y más tiempo dialogando con la gente, ¿ellos cómo sienten? Porque si bien ya dijiste que Abel dijo, listo, vamos a mostrar las artes de pesca como son en la galería, pero más allá de eso, ellos cómo sienten que estas cosas los benefician y que la academia no está haciendo una expropiación, sino que de verdad
eso se revierte en las comunidades amazónicas del Pacífico, etcétera? Bueno, de hecho, precisamente como este contexto amazónico, creo que ha sido como muy... o sea, esa ha sido una de las problemáticas que más se ha visto como en el territorio, o sea, en general, como en el contexto amazónico. Viene alguien de la academia o viene alguien como del occidente, extrae nuestro conocimiento, o viene una ONG, impone ciertas formas pues de realizar como, por ejemplo, proyectos y pues realmente no se ve un beneficio, sino al contrario, ¿no? Se está haciendo como una acción con daño. Pero pues yo voy a hablar como propiamente de lo que yo he realizado como, y lo que yo he visto como desde el acompañamiento que se ha hecho desde la universidad hasta a estas organizaciones, ¿sí? Pero eso teniendo en cuenta de que sí pasa eso, sí, y todavía sigue pasando. Y puede que con este proyecto o con el que realizamos no lo hayamos hecho, pero tal vez con otros sí. Pero bueno, digamos que algo que he visto como bien distinto, que precisamente puede ayudarnos, no sé si a resolver esa problemática, porque creo que es algo como bien complejo, si nos ayuda como a atenuar un poco como esas posiciones como de poder, como entre la academia y lo que pues, se considera como la comunidad. Y es precisamente que cuando se realizó como, o cuando se recolectó este tipo de conocimiento, lo que hicimos fue primero, que naciera de una intención propia de ellos, de querer revitalizar su conocimiento, ¿sí? Lo segundo es que la forma en la que ellos estaban investigando era propia de ellos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un acompañamiento como a esas formas de investigación. Por ejemplo, ahí ya que tenemos la imagen. La señora que está como a la derecha, ella es Elena López. Elena López es una abuela de la comunidad, es una de las primeras pobladoras como de la comunidad del Castañal que queda ahí en Leticia, y la forma de investigar de ella fue a través de sus nietos. Entonces, todo lo que ella hacía realmente fue en compañía de sus nietos y con la creatividad con lo que ellos tenían. Entonces, por ejemplo, se hicieron como ella fue una de las que realizó como obras como de arte muy hermosas, pero también creó una canción para hablar sobre su arte de pesca, que era el espinel, ¿sí? Entonces, tal vez como intentando que desde este tipo como de metodologías sea un poco más desde la autonomía de ellos, creo que se puede como balancear un poco como esto. También brindando bienestar, o sea, y entre comillas bienestar, pero pues viendo precisamente o aportando como en esta organización. Por ejemplo, la organización tiene una línea que es la de educación ambiental. Entonces, desde esta línea de educación ambiental es que nosotros pues podemos como conversar sobre qué queremos fortalecer, qué queremos enseñar, ¿sí? Y se han hecho múltiples talleres de esto, o sea, esto ya lleva años, la universidad lleva años con esto, entonces, claro, también eso aporta un montón, que las personas ya saben con quién están trabajando, ya saben, ya nos conocen como desde otros proyectos, desde otros lugares, no solo como desde nosotros como universidad, sino yo, Tatiana, que vivía ahí en Leticia, que me gusta ir al lago, no sé, Zapatero y nadar, o sea, así como poniendo sí, como siendo como claros y transparentes también en lo que nosotros somos, eso ayuda un montón. Eso, viendo también cómo se formulan los proyectos, si se formulan desde ellos, también siendo muy claros con los recursos, por ejemplo, porque eso es un tema de disputa bien y de conflicto bien poderoso allá, que es como cuánto dinero hay y en qué se va a invertir y cuánto se va a ir usted, cuánto se va a ir para mí, no sé qué, y estas cosas. Entonces, eso se intenta hacer muy transparente como en esos sentidos, y así ha funcionado. Y yo, digamos que yo, por ejemplo, que tuve que vivir también esto de coordinar el proyecto, coordinar recursos, hablar con las personas, no sé qué, es complejo, es un poquito desgastante, pero es necesario, es totalmente necesario, porque de esa manera es que
hay confianza de parte y parte. Otra cosa importante es que esto es una organización ya formada, que tiene muchos años, entonces esto es una, ¿cómo decirlo? Es como una ventaja también para implementar este tipo de proyectos. Claro, esto no pasaría tal vez como si hablamos como, por ejemplo, de un cabildo. Bueno, no sé, dentro de los cabildos pues también hay cierta como organización, pero también hay ciertos problemas que puede que en una organización como esta, ya fundada hace como más de 10 años, pues sí, no se den. Eso, o sea, hay varias complejidades ahí, pero pues siempre se intenta como que sea un diálogo de saberes y sobre todo esto ha sido como, sobre todo estos procesos que hemos llevado con los pescadores, sí ha sido un diálogo entre el conocimiento ecológico tradicional de ellos y el conocimiento científico, inclusive, ¿sí? O sea, sí se han hecho monitoreos, por ejemplo, ellos saben sobre cómo hacer monitoreos biológicos y cómo hacer monitoreos culturales, y eso lo ha apoyado tanto la UNAP como la universidad, como otras ONGs. Pero ha sido un proceso de diálogo desde varios niveles. Desde ellos como organización, cuando se intentaron como crear, ¿no? Porque también hubo personas que estaban como en contra de esto, ¿no? También siguen habiendo problemas como de gobernanza propia como en el territorio. Pero también, pues claro, los diálogos que tuvieron que haber pues con la gobernación, con Corpo Amazonía, por ejemplo, con la universidad y así. Entonces, en este caso sí la tuve un poquito más fácil, porque era una organización y ya nos tienen como un poquito de confianza y porque pues el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno. Pero eso, o sea, siempre para comenzar este tipo de procesos vale la pena como tener eso en cuenta, ¿no? Que no va a ser fácil, van a haber problemas de este tipo, no solo porque seamos como de la academia, sino que la propia comunidad misma también tiene un montón de problemas y la idea no es romantizar, por ejemplo. Pero sí, pues intentar ser como siempre muy flexibles y abiertos. Eso es. La respuesta estuvo muy bonita, sobre todo porque hay líneas de acciones que debería hacer la academia para evitarse. Mi pregunta era distinta, pero más ¿cómo sienten la comunidad en los diálogos? ¿Cómo sienten ellos que este tipo de acciones, por decir algo, una exhibición de usos de agua, incluye sus intereses hay una reciprocidad, pues, porque aquí los profes, claro, se pusieron en la galería, cumplieron sus metas por investigación, pero es como revierte a la comunidad, según lo que has escuchado. Bueno, más que todo como desde la implementación, voy a hablar como desde Pulsos de Agua. Bueno, yo conocí como gran parte de las personas que trabajaron como para Pulsos de Agua y pues realmente como reciprocidad como que haya habido, pues siempre fue, no hubo tanta como en ese sentido, ¿sí? Es un poco complejo como también evaluar como los beneficios, como que ha visto la comunidad. Recuerdo que, por ejemplo, a Georgina, que es una de las pescadoras que les preguntaron que sí, efectivamente, cuando realizaban este tipo de proyectos, realmente se estaba beneficiando la comunidad, ella comenzó a hablar desde la organización. Es como, no, la organización queremos esto y esto y esto. Y le decía, no, pero desde la academia. Y él como, no, pero es que yo hablo desde lo que yo sé. Y para la organización esto fue importante porque aportó como nuestra misión como de querer recuperar como el conocimiento de las artes de pesca, ¿sí? Entonces, tal vez está esto también de no sabemos qué pasa allá en la academia y una cosa es lo que pues dejan acá en el territorio y lo que ellos pueden ver y otra cosa es también lo que está pasando por allá en la academia. Y siento que Pulsos de Agua fue un poco así, o sea, claro, se vivieron ciertas actividades, se vivieron como ciertos momentos muy interesantes como dentro de la comunidad, pero cuando ya se fueron, todo ese proceso quedó como desconectado. Entonces, por eso yo te decía que
yo tuve precisamente como esa ventaja porque trabajamos como con la organización y eso fue algo que nació desde mucho antes y estaba vinculado precisamente como a una misión, a una línea o a una intención propia de unas personas organizadas como grupo. Entonces, en este caso, en lo de artes de pesca, pues fue el primer intento de escuela de artes de pesca y ahorita, por ejemplo, ha sido como muy interesante y muy bonito porque ellos mismos están priorizando precisamente la enseñanza de la práctica pesquera en el territorio, sin nadie más, o sea, sin que la academia les haya puesto algo, sin que, sí, como estas cosas. Igualmente, siempre cuando estamos trabajando, por lo menos en el laboratorio de limnología de la Universidad Nacional, si viene algún algún proyecto o algún académico que quiera hacer alguna tesis, siempre se tiene que consultar, claro, pues con la organización, se tiene que presentar también como cuáles son los objetivos y bueno, como todo lo que tiene que ver como con una responsabilidad de parte y parte. Y eso. Una última intervención, creo que alguien en su mano se escuche. No sé, en el virtual siguen ahí ya. Creo que no. Si alguien quiere decir algo, algún comentario, bueno, malo, les gustó, no les gustó. Que saludes. Saludos de Brian Alexis, un compañero acá del diseño industrial. La señora Ana nos escuchó bien. ¿Qué piensa? ¿Qué le hizo reflexionar, pues? Hola, hola. O sea, lo que pasa es que acá tenemos como otra modalidad, aunque escuché ayer Espinel. Hago parte de la zona exclusiva de pesca artesanal, o sea, una zona que es únicamente para los pescadores artesanales, donde se realiza pesca responsable. Cuando leí tecnología, estamos pendientes a ver qué exactamente en tecnología, si se iba a ofrecer algo. Porque, o sea, se siguen utilizando los artes ancestrales, todo lo que es anzuelo, línea de mano y espinel. Pero aquí tenemos que hacer como la transición a la tecnología, tener unas embarcaciones que tengan mayor autonomía y tener ya equipos tecnológicos que no nos hagan perder la pesca o la salida. Creí que la charla iba un poquito hacia allá, pero está bien. O sea, todos en Colombia todos no estamos en el mismo contexto. Me pareció muy interesante. Estamos el tema de las nuevas pesquerías. O sea, nosotros somos ricos en muchas especies, pero no la aprovechamos porque no tenemos la embarcación adecuada. Tenemos camarón. Con el tema de área de zona exclusiva de pesca artesanal, los camaroneros no pueden entrar. Pero entonces estamos viendo cómo el nativo puede aprovechar ese recurso. Entonces ahí nos vamos a mantener en contacto a ver qué se puede hacer en ese sentido. Listo, muchas gracias, Ana. Si quieres... bueno, aquí tenemos tu contacto, entonces si algo, yo creo que por WhatsApp o por correo, estamos ahí en contacto. ¿Listo? Listo. Bueno, ahí estaremos comunicándonos. Listo. Saludos. Listo, muchas gracias Tatiana y muchas gracias a las personas que nos acompañaron virtualmente y presencialmente, sobre todo acá en este día de investigación. Tuvimos récord de asistencia para un sábado. Y pues ojalá sigan el Semillero de Investigación en las redes sociales, en el sitio web. Vamos a estar publicando
las actividades, los eventos para la comunidad en general. Estamos preparando un taller de inteligencia artificial aplicada a la investigación, entonces... Bueno. En todo caso, muchas gracias por tenernos en cuenta. Que tengan un feliz resto de día. Gracias, Ana, por su asistencia. Gracias a todos desde Venezuela, María, Sofía, a todos por su asistencia. Seguimos en contacto. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.